condiciones. Mínimo 80% de participación en clases para habilitarse para dar examen. Y 90% para habilitarse en las prácticas. Quien no cumple esto, y nosotros registramos a través del sistema, automáticamente tiene nota baja, no está habilitado para dar examen, ¿no es verdad? Últimamente ha habido mucha falta de seriedad, diría yo, de muchos estudiantes que a veces conectan al internet para cumplir con la presencia, pero no asisten a clases tampoco, ¿no? Ya veremos cómo se controla este tipo de comportamientos inadecuados, ¿no es verdad? No se olviden ustedes que ustedes son los futuros de este país, van a seguir construyendo este país y necesitamos que tengan valores y principios sólidos, ¿no es verdad? Y engañar es lo peor que hay. No se puede engañar, no se puede ser falso. Siempre con la verdad en la mano, ¿no es verdad? Entonces, les pido que tomen muy en cuenta las condiciones que hemos colocado, que hemos introducido y que cumplan. Vamos a ser bien estrictos en ese sentido. Les comunico que según el registro hay 170 estudiantes inscritos en la materia, 170. Nuevamente sigue siendo un número tan grande que dificulta mucho el trabajo interactivo que podamos desarrollar, pero es un número muy grande, deberíamos tener máximo 20, 30 personas, ¿no es verdad? Bien, de los 170, y como estoy todavía aceptando gente en forma excepcional, quiero pedirles por favor que sean puntuales al entrar a la clase. Ya pasó, estamos a 8:23, somos exactamente 100 de los 170. Que no está mal. Lamentablemente hay algunos colegas, algunos estudiantes que tienen cierta dificultad en conectarse al internet, ¿no es verdad? Dice que ha abaratado, que está mucho más barato. Espero que sea verdad. Espero que ustedes puedan confirmar ese dato que nos han dado a través de la prensa oral y la prensa de imagen, el televisor, ¿no es verdad? Esperemos que sea así. Bueno, ahora sí yo voy a dejar de admitir gente para que podamos empezar la clase. Bien, vamos a empezar ahora hablando de la primera reunión. La clase en sí, la mecánica e ingeniería de rocas, que todavía lleva el mal nombre de mecánica de suelos aplicada desde hace 30 años, desde que empecé a dar la clase y solicité que se cambie el nombre, pero por alguna razón extraña no quieren cambiar el nombre, pero es lo mismo. Contenido de nuestra materia es hablar sobre ese comportamiento mecánico de la corteza terrestre, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Ya? ¿Y por qué vamos a estudiar eso, la corteza terrestre? Como ingenieros civiles, y todos ustedes son generalistas, no son todavía de mención, para nosotros es fundamental la transferencia de cargas, cualquier tipo de cargas que tengamos de la superficie, cualquier obra que hagamos, que de hecho ya es una carga, tiene su peso propio, más la carga útil, tiene que ser transferida en forma correcta, en forma segura hacia el terreno, hacia abajo, ¿no es verdad? Ustedes ya han tenido dos materias. Han tenido mecánica de suelos 1, mecánica de suelos 2. Les espera todavía otras dos materias, sería fundaciones 1 y fundaciones 2. Fundaciones 1 serían todo entonces relacionado a las obras superficiales, ¿no? A fundaciones superficiales, poco profundas, donde se puede asentar la obra y construir lo necesario, las zapatas de fundación o la losa completa de acuerdo a las condiciones. Todo eso ya ustedes ya han visto. Y en las fundaciones 2 tienen que estudiar y conocer lo que es las fundaciones profundas. Cuando no hay un buen material resistente en la parte superior, en la parte superficial, tenemos que ir a buscar hacia adentro, hacia abajo, terrenos más competentes que permitan esa transferencia de cargas en forma segura y dentro de los límites de la deformación necesaria.
¿no es verdad? O sea que estamos condenados, si quiere usted, a conocer la geotecnia como ingenieros generalistas, a transferir fuerzas de la superficie, fuerzas de cualquier obra hacia el terreno, ¿no es verdad? Bien. Y además tenemos las gorbas subterráneas como tal, ¿no es verdad? Y si nosotros vemos vuelo de pájaro el mapa de Bolivia, topográfico por una parte y geológico por otra parte, vamos a ver que más de un tercio, grosso modo, de la superficie de la República de Bolivia, organizado como Estado plurinacional, es más de un tercio, ¿no es verdad? Teniendo en el occidente topografía muy accidentada, geología muy compleja, todo lo que conocemos ahora como cordillera occidental, cordillera oriental. Diga. Entonces, veamos el contenido de esta primera clase, ¿ya? Esta primera clase, vamos a hablar un poco de la importancia de la geotecnia, entonces, conceptos básicos del planeta Tierra, me interesa ver con ustedes esto, la tectónica de placas, muy importante para nosotros, para comprender muchos fenómenos, entre otros también la formación de los continentes, ¿no? De la tierra firme. Vamos a hablar en específico que es algo muy nuevo, es decir, hace la década última de este siglo XXI se está trabajando sobre la formación de la placa altiplánica, que nos define mucho mejor lo que ha pasado y está pasando en esta parte de la Tierra. Tendremos que hablar de la estratigrafía, algo de la paleontología y sismos en Bolivia. O sea, ese es el contenido de este primer capítulo que lo vamos a ver juntos. Denme un comprendido si tienen voz e imagen correcta. Sí, está todo normal. Todo normal. Sí, ¿Quién me ha hablado, por favor? ¿Quién ha sido el portavoz? Se escucha. Sí, Gracias, que está bien. El primer portavoz, ¿quién fue? Nombre y apellido. Bien, ingeniero. Su nombre y apellido. Rodrigo Ramos Quispinge. Rodrigo Ramos. No, a mí me gusta de verdad. Voy a veces anotando nombres porque los voy poniendo en la lista de preferencia. Los que van a recibir mejor atención, los voy a controlar más. Le agradezco. Eso es al azar, ¿no es verdad? Y no, he anotado su nombre, Rodrigo, porque usted fue el que gentilmente dio la respuesta. Bien, tienen entonces en esta lámina, donde vamos a comparar y vamos a ver, me interesa con esta lámina que la ha hecho Benjamín Celada, profesor ya emérito, se ha retirado de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene obras muy buenas, Benjamín Celada. Y él trata aquí en esta lámina de comparar una estructura normal, que normalmente es una superficie, en este caso, por ejemplo, un puente, ¿no es verdad? Y una obra subterránea, un túnel, un carretero, lo que ustedes quieran. Y toma él para comparar las dos estructuras y sus características, estos dos aspectos diferenciales, el material de construcción y las cargas de diseño. Aquí sí no entra a una tercera que yo la voy a cambiar su figurita, voy a ampliarla si quiere usted, que son las condiciones que las vamos a llamar de relación con el terreno fundación, cimentación. Pero fíjense la gran diferencia. Aquí estoy con una obra superficial, a la izquierda, una estructura, nos pinta aquí muy bonito como ejemplo un puente, donde el material de construcción lo tenemos totalmente controlado, ¿no es verdad? Aquí decidimos nosotros, en base a todo lo que sabemos de la tecnología del hormigón, qué tipo de hormigón voy a usar, si va a ser la obra de hormigón, ¿no es verdad? Y si la voy a hacer en hormigón armado, o hormigón pretensado, o finalmente si voy a hacer una estructura de acero. Bueno, pero yo elijo material de construcción, nosotros elegimos. Y de hecho elegimos también el procedimiento de construcción, ¿no es verdad? Eso está fijo, tiene poca incertidumbre, ¿ya? O sea, está
bien definido, dice, bueno, bien definido, hay que entender muy bien este concepto. Vamos a hablar en el capítulo 7 mucho más de esto, porque aquí siempre tenemos cierta incertidumbre. Ustedes supongo que han hecho estructuras de aceros, supongo que han hecho hormigón armado, espero que hayan hecho, y sin duda se han topado ahí con coeficientes parciales de seguridad, ¿no es verdad? Si es hormigón, se adopta un cierto coeficiente parcial de seguridad que lleva implícita la incertidumbre que tenemos sobre el comportamiento de este material. Y es por eso que definimos valores característicos. De eso vamos a hablar más, vamos a repetir eso porque necesitamos refrescar conocimiento o ampliar conocimiento en este campo como ingenieros civiles, ¿verdad? Pero aceptemos lo que dice aquí Benjamín Celada, en el sentido que ese material es artificial, creamos nosotros, o sea, artificial en el sentido de que está bajo nuestro control las propiedades y características del material que vamos a usar. Si vemos nosotros en un túnel, por ejemplo, el material construcción ya nos los han dado, está ahí, es el terreno natural. Y este terreno natural debemos caracterizarlo detalladamente. Ven ustedes, aquí nosotros elegimos, aquí no podemos elegir, pero tenemos que hacer el esfuerzo para caracterizar muy bien ese material. Y este material lo tenemos que caracterizar para definir finalmente 3 grupos de parámetros importantes de su comportamiento mecánico. Necesitamos, al final ya vamos, es lo que es parte de la materia de esta clase. Este semestre vamos a tener que aprender a caracterizar muy bien el terreno y determinar, definir parámetros geomecánicos de resistencia, parámetros geomecánicos de deformación y parámetros geomecánicos de geohidrológicos. ¿De acuerdo? Son siempre 3 grupos. Si nos vamos nosotros a ver las cargas de diseño, bueno, si yo hago una estructura para que resista, ¿verdad? Para que sirva, para que sea útil, para que satisfaga una necesidad determinada. En este puente es salvar este obstáculo, este río, digamos, para ir de un lado al otro, ¿no? Y para pasar aquí bienes, mercaderías y personas de un lado al otro, ¿no es verdad? Y eso lo hacemos a través de camiones, los camiones están llenos, que generan cierto estado de solicitaciones dentro de la estructura, fuerzas, solicitaciones que van a ser transferidas finalmente a la cimentación que vamos a tener acá, ¿no? Bien, pero estas cargas de diseño para una estructura de ese tipo están muy bien definidas a priori, porque yo sé para qué estoy haciendo una obra, ¿no? Si es un puente, bueno, va a ser para que pase por acá, o un puente ferroviario para que pase por aquí el tren con sus características, etcétera, etcétera. Si es un camino, una carretera, tendré que elegir el convoy según norma, y ahí sí también hay incertidumbres a decir, pero la norma ya nos ha ayudado para poder hacer la elección del tipo de convoy que voy a usar para hacer el cálculo de resistencia, el cálculo del comportamiento de esta estructura, ¿no es verdad? Un HB93, por ejemplo, todo está normado. Por eso que Wieniawski dice, está bien definida a priori. O sea, a priori nosotros definimos todo. En cambio, si vemos la misma situación de las cargas de diseño en un túnel, deben ser calculadas en función del terreno, friegas. Entonces, fíjense ustedes que no tenemos cargas definidas, cargas de diseño, porque van a ser función del tipo de terreno en el cual está alojada o se va a excavar la obra. O sea, fíjense ustedes entonces que una obra subterránea, en este caso, que es importante porque todo lo que vamos a ver en la primera parte del curso, vamos a aplicar después. Nuestro curso en sí está estructurado en 6 capítulos de la parte básica, que nos va a ayudar a hacer una buena caracterización del terreno, en todo sentido, que va a ser experimental, que va a ser con mediciones, con trabajos de campo, trabajos en laboratorio, hasta llegar a conclusiones, ¿no? Un capítulo que es un enlace de transición entre la parte básica, que vamos a ver de caracterización del terreno, y la parte aplicada, que es la segunda parte del curso, donde tenemos 3 capítulos fundamentales. Ahí vamos a hablar de obras superficiales, sobre todo excavaciones, vamos a hablar de obras subterráneas, túneles, etcétera, etcétera. Y también el último capítulo del curso se va a referir a cimentaciones, esa transferencia de fuerzas, ¿no? Cuando se tiene como material,
como terreno natural, es roca, macizo, rocoso como tal. Ese es nuestro curso. No he anotado en esta presentación, en esta discusión, la literatura básica que tienen que conocer ustedes. Cualquier rato la voy a escribir, de tal manera que tengan ustedes, les voy a mandar esa información además. O sea, los libros que quiero que ustedes tengan en su biblioteca virtual particular, que les va a servir en el futuro, les voy a proporcionar esos libros en PDF, ¿de acuerdo? De tal manera que ustedes puedan estudiar y me voy a referir a esas obras. De hecho, una obra muy importante que tenemos ya un buen PDF, por fin he podido obtener un buen PDF, es la obra que se llama Ingeniería Geológica de González de Vallejo, español, muy buena, que sí deben tenerla, y de ahí yo voy a ir pidiéndoles seguramente que estudien específicamente algún capítulo o algún subcapítulo para que dominen el tema. Y ahí esta oportunidad me es válida para decirles que cuando les pido, por favor, que estudien algo, que lean, que lo hagan también, ¿ya? Va a ser bien importante, ¿no? Porque si no, no se avanza, no se va consolidando el conocimiento, no se va construyendo lo que deseamos que tengan ustedes al acabar la clase como capacidades, como competencias en este campo. Y eso es lo que nos interesa, tratar de evaluar la competencia que van adquiriendo en conocimiento y en destrezas sobre el campo específico del conocimiento que es parte del contenido de nuestra materia. O sea, esa diferencia espero que la tenga muy clara, ¿no es verdad? Y eso nos hace entonces, de hecho, de que las incertidumbres que tenemos es mucho más grande. Vamos a hablar después sobre el tipo de incertidumbres que tenemos, ¿no es verdad? O sea, y cuando hablamos de eso de incertidumbres, vamos a ver que hay estocásticas que son inherentes al terreno y nunca las vamos a poder variar, y también hay epistemológicas de conocimiento, que nuestro conocimiento no alcanza todavía, si quieren ustedes, a describir en forma aceptable ese comportamiento del terreno que estamos estudiando, ¿no? Y de hecho, aquí sí les debo decir algo. Mientras más grande es la incertidumbre, o sea, lo incógnito, lo que no conocemos del comportamiento del material, más grande será el coeficiente de seguridad, ¿no es verdad? Definitivamente. Si usted conoce todo muy bien de algo, su coeficiente, su incertidumbre es muy pequeña, por lo tanto, el coeficiente de seguridad va a ser muy pequeño también. Pero veamos ahora, ilustremos un poquito las obras civiles que tenemos de infraestructura. Bueno, aquí ya tengo un textito, un poquito de resumen, ¿no es verdad? Que son construidas sobre o al interior del terreno. Por lo tanto, es necesario conocer ese terreno, su comportamiento mecánico. Esto es lo que vamos a hacer en nuestra clase, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Y es determinante, al final de cuentas, para cualquier obra de infraestructura mayor que necesita la sociedad para resolver el problema. Y tenemos, pues, una gama de obras en este tipo. Y esta última línea también, por favor, anótensela muy bien. Cuando hablamos de terreno, estamos hablando en forma general de toda la corteza de la tierra, que pueden ser suelos granulares cuaternarios, que han estudiado ustedes en la mecánica del suelo 1 y 2, ¿no es verdad? Pueden ser macizos rocosos, ¿de acuerdo? Y depende de dónde uno de los dos va a predominar, en valles anchos, o en las tierras bajas bolivianas, por ejemplo, predominan los suelos granulares. Y en el norte del país, sobre todo, la parte baja, tenemos suelos muy especiales que ni siquiera los estamos estudiando todavía, que son los suelos residuales lateríticos, que son formados por la descomposición, la alteración de la roca, ¿ya? Y por otra parte tenemos los macizos rocosos en todas las cordilleras, ¿no es verdad? Tenemos proyectos donde dominan totalmente el macizo rocoso, como son carreteras, canales, presas, túneles, ¿verdad? Estamos siempre en macizos rocosos, aunque alguna vez también construimos parte del túnel, hay que hacer análisis técnico-económicos, ¿no? También en suelos granulares, en sus diferentes formas. Ustedes han aprendido ya lo que es un suelo granular.
lo saben identificar, lo saben clasificar, saben qué ensayos tenemos que hacer para encontrar esos valores de las funciones de las leyes constitutivas, tema del tercer capítulo, para poder aplicar racionalmente, tomar en cuenta ese comportamiento de ese suelo granular debido a la carga a la cual es sometido, ¿verdad? O macizos rocosos también, que es lo que vamos a estudiar en nuestra clase. Esta clase vamos a dedicarnos entonces solamente a estudiar la parte de macizo rocoso. ¿Y cuáles son todas estas obras? Pues son muchas. Y vamos a empezar con edificios normales, ¿no? Vamos a hacer un edificio y evidentemente tenemos que tener toda una estructura especial para poder transferir todo el peso propio del edificio, más las cargas que definimos del edificio, ¿no? Carga útil vertical, las cargas dinámicas como son el viento, cargas por sismo, ¿no es verdad? Entonces vamos a tener que estimar con todo lo que sabemos sobre vientos y sobre sismos, las cargas respectivas para hacer nuestro cálculo y de acuerdo al tipo de terreno que tengamos, definir, conociendo ya las cargas y el efecto de estas cargas sobre la estructura del edificio y las fuerzas que vamos a tener finalmente aquí en los puntos de transferencia, lo que llamamos fundación o cimentación, definiremos entonces qué tipo de estructura vamos a usar. Ustedes han estudiado ya eso también, en parte han visto también esta mecánica suelo 2 seguramente, o suelo 1 y 2, donde nos enseñan a definir la capacidad admisible máxima portante del terreno. Aquí les muestro un ejemplito simplemente, donde el terreno no era tan bueno y tenía una capacidad portante máxima y aplicando un coeficiente de seguridad admisible bastante baja, en este caso, entonces se decidió poner aquí una losa total, ¿verdad? O lo que llaman radier, palabra francesa. Si nosotros ponemos puentes, otra obra fundamental para nosotros, es donde hay que estudiar muy bien la situación. Diga. Disculpe, el auxiliar quiere unirse a la clase. Perdón, diga. El auxiliar quiere unirse a la clase, ingeniero. Ay, Dice caramba, señor yo tengo que salir totalmente de acá. A ver, voy a tener que cortar un ratito, dejar de compartir para admitirla y volver a la clase, ¿ya?